tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa jurídico Argumentos. El día de hoy contamos con invitados de lujo. Realmente vamos a tener un programa muy especial. Yo me encuentro acompañado de Damián Arlijos, quien es presidente de Juristas de Ecuador. Bienvenido, Damián. Bienvenido, doctor Miguel Carbonell. Bienvenido, doctor Hernán. Le doy la palabra a Adrián para que pueda introducirnos y hacer invitados. Mucho gusto, amigos de Argumentos TV y Juristas de Ecuador. En esta ocasión, como lo ha mencionado Andrés, tenemos la presencia de dos distinguidos juristas de Ecuador y de México. El doctor Hernán Salgado Pesantes fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un jurista muy connotado y de estricto rigor académico del Ecuador, y por supuesto el doctor Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el representante del Centro de Estudios Carbonell. En esta ocasión vamos a conversar sobre el poder constituyente y la reforma constitucional, que son dos aspectos que se encuentran sumamente vigentes, no solo en el Ecuador, sino es una corriente permanente en América Latina. Doctor Carbonell, la Constitución mexicana tiene el próximo año, ya en el 2017, cumple 100 años. ¿Cuál ha sido ¿Qué le ha permitido a México tener esa estabilidad en su constitución? ¿Por qué no se ha reformado de manera permanente, o se ha cambiado, mejor dicho, de manera permanente como ha ocurrido en varios países de América Latina? Bueno, en primer término quisiera manifestar que estoy muy complacido, me siento privilegiado de estar en este programa, de participar con el público que en el Ecuador se interesa por cuestiones jurídicas y desde luego de estar sentado al lado de un hombre algarniro, de un jurista extraordinario como el doctor Hernán Salgado Pesantes, que es sin duda alguna el jurista más distinguido y más relevante del Ecuador. Respecto a su pregunta, quiero señalar que efectivamente en febrero de 1917 fue expedida la Constitución mexicana, una constitución longeva también para la historia de México, para la historia de América Latina, incluso en términos de derecho comparado, y que está ahora precisamente celebrando su primer centenario. ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, yo creo que hay un conjunto de cosas, pero la principal quizás sea que la Constitución de Querétaro, porque fue la ciudad en la que fue aprobada la Constitución mexicana vigente, aglutina a las fuerzas políticas. No hay una fuerza política en México que vaya en contra de la Constitución o que pida una sustitución o que esté abogando por dejar atrás este periodo de la historia. La verdad es que el conjunto de las fuerzas políticas en algún grado se sienten representadas por la Constitución y en la ciudadanía permea el mismo ánimo. En la ciudadanía los debates son, si acaso, sobre reformas puntuales. Esta reforma sí, esta reforma no, hay unas que son mejor valoradas por la ciudadanía, pero ciertamente no hay una corriente de cambio constitucional, y esto es lo que ha permitido en las últimas décadas esta continuidad llamativa, como digo, en la historia política de América Latina y también en la historia de México, y que creo que en los próximos años va a continuar. No se observa una opción de recambio constitucional en el panorama jurídico y político de México. Perfecto. Doctor Salgado, la pregunta va encaminada hacia lo mismo. ¿Qué ha hecho, en cambio, que nosotros en el Ecuador hayamos tenido varias reformas durante todo este tiempo? Bien, yo también agradezco en primer lugar a Juristas de Ecuador en la persona de Damián Arlijos y también a Argumentos que usted representa. Me siento honrado con la presencia de Miguel, siempre tan generoso en sus expresiones. Gracias. En cuanto a la pregunta que se me hace, nosotros sí debemos decir que es lamentable que habiéndose dado una constitución que con sus defectos también tenía aspectos muy positivos, sobre todo en la parte dogmática, estemos constantemente reformando. Se dice que la Constitución no puede ser eterna,
La Constitución tiene que ir cambiando incluso de acuerdo con las generaciones y con el pensamiento que existe en un momento histórico determinado. Pero eso no significa que cada 4 años debemos estar cambiando la ley suprema. En Ecuador se dio ya ese paso en las enmiendas, mal llamadas enmiendas desde luego, y reformas constitucionales de 2011. Es decir, pues a los 3 años de vigencia constitucional tenemos ya un paquete de enmiendas para meterlas, y también de consulta, pues en aquella época. Y ahí marca, que yo lo tengo que señalar constantemente, la metida de las manos en la justicia. Una justicia que se había venido tratando de institucionalizar, aunque débilmente, viene de pronto pues y es sacudida y es acabada, es terminada y metida de manos en la justicia. Okay. En cuanto a derechos se refiere, la Constitución ecuatoriana del año 2008 contempló además una serie de garantías orientadas a la protección de los derechos. Queremos conocer cuáles han sido, desde la experiencia mexicana, cuáles han sido las principales garantías determinadas en la Constitución de México para la protección de los derechos, de manera especial los derechos sociales, ¿no? Los estudiosos del derecho toman como un punto referencial la Constitución mexicana, pues consagró en gran medida los derechos sociales, inclusive antes que en Europa. En ese sentido, ¿han servido las garantías para la protección de los derechos sociales? En México hay un instrumento fundamental de garantía de los derechos que se llama el juicio de amparo. El distinguido jurista mexicano Héctor Fix-Zamudio, maestro de muchos de nosotros, ha definido al amparo mexicano como una federación de instrumentos procesales. ¿Por qué los llama así Fix-Zamudio? Porque señala de manera, creo yo, muy pertinente y atinada que el juicio de amparo mexicano hace las veces de instrumento protector de lo que en otros países está en un régimen y con una nomenclatura separada. ¿A qué me refiero? El juicio de amparo sirve en México para proteger la libertad individual. Esto es lo que se llama habeas corpus en otros países. El juicio de amparo sirve para proteger al ciudadano frente a leyes que violen la Constitución. Esto es acciones de inconstitucionalidad o recurso de inconstitucionalidad, como se llama en otros países, que tiene su origen remoto en Marbury versus Madison en 1803 en la Corte Suprema de Estados Unidos. El juicio de amparo hace las veces de contencioso administrativo también en otros países. Naturalmente hay una jurisdicción específica por razón de materia en este tema. En fin, el juicio de amparo en un cuarto sector, dice Fix-Zamudio y lo explica de manera muy clara, sirve para controlar la constitucionalidad de las sentencias, lo que se conoce en otros países como recurso de casación. Así que en términos de garantías en México pues tenemos esta por excelencia, un proceso que se definió desde mediados del siglo XIX y que sin embargo fue pensado en el contexto del constitucionalismo liberal, del constitucionalismo individualista, que tardó mucho y que todavía se está intentando adaptar al constitucionalismo social que surge precisamente en Querétaro en 1917. Yo creo que el amparo ha ido evolucionando, ha ido sufriendo reformas que lo han ido haciendo más apto para la protección efectiva de derechos sociales, pero no estamos en una situación óptima. Creo yo que no estamos en la situación que podríamos sentirnos confortados por el papel del amparo en protección de derechos sociales. Hay ahí algunas sentencias, hay algunas líneas, algunas vetas jurisprudenciales de nuestra Suprema Corte protegiendo derechos sociales, pero creo que todavía es mucho lo que se puede hacer en términos de legitimación activa, de tramitación del propio amparo, de definición de acciones colectivas que son importantes para la protección de derechos sociales, incluso en términos de los efectos de las propias sentencias de amparo. Creo que son temas en los que todavía necesitamos trabajar mucho más.